Está con nosotros Esteban Paulón, es subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. Bienvenido, Esteban, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, esta mañana se presentaron lo que fueron resultados de una encuesta sobre vulnerabilidad de derechos de la comunidad trans, con la participación del IPEC, también, Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, con algunos números que por lo menos a mí me choquearon. Digo, uno conoce, por lo menos por los testimonios, por lo que venimos hablando del tema, muchísimas de estas vulnerabilidades, pero cuando vas a los porcentajes y a los números decís, apa, qué tremendo, ¿no? Sí, es un informe de avance y quiero aclarar esto porque el proceso de esta encuesta llevó un año. Es una encuesta, uno a veces piensa, está bien, en época electoral se hacen encuestas hasta por celular, sí, pero este tipo de encuestas... Así dan también. Así dan, ninguna pegó, sí, ninguna pegó. La verdad es que esta encuesta llevó un año, es un proceso donde pudimos entrevistar presencialmente en todo el territorio de la provincia a 1/3 del colectivo trans, o sea, es una encuesta que tiene una representatividad muy importante. Son 400 entrevistas sobre 1.200 personas trans mayores de edad que viven en la provincia de Santa Fe. Una entrevista de más de 1 hora en profundidad. Esto da muchísima información y muchísimos datos, así que no queríamos dejar de pasar este cierre de año sin dar a conocer algunos datos, pero en el mes de marzo con el IPEC seguramente estaremos dando a conocer, o será el IPEC quien dará a conocer un segundo informe. Pero como bien vos decías, es una encuesta que pone blanco sobre negro en relación a cuál es la real situación del colectivo trans. Algunos datos los conocemos por trabajar con el colectivo, algunos datos producidos por las propias organizaciones que hablan de más del 90% de la población trans sin trabajo registrado, un abandono escolar temprano, cerca del 60, poquito más del 60% de la población trans tiene un nivel de estudio bajo o medio bajo, quiere decir que no terminó la primaria o la secundaria, solo el 5% llega a la universidad. Pero la idea de la encuesta también era adentrarnos en algunos temas que tienen que ver con el propio proceso de la identidad y cómo esto afecta, ¿no?, desde lo personal. Y esos eran los datos que queríamos compartir hoy porque la presentación de la encuesta la hicimos en conjunto con una guía que elaboramos con UNICEF para las infancias trans y un poco los datos de la encuesta sustentan esto, ¿no? Tenemos, vos sabés que el 70% de las personas del colectivo trans percibió su identidad de género entre los 0 y 12 años. Ese dato es pero solo el 12% pudo expresarlo. O sea, hay una brecha enorme que tiene que ver obviamente con la dificultad social, familiar, escolar, de los entornos para habilitar esto, ¿no? Y que evidentemente las personas trans sienten que ese ámbito en el cual quieren expresar lo que les pasa no es un ámbito seguro. Y esto lleva a situaciones de angustia, de mucho temor, que determinan otro dato que es muy impactante de la encuesta, que nos dice que cerca de la mitad de las personas del colectivo trans tuvo al menos un intento de suicidio y más del 70% de las personas trans se autolesionó o cayó en el consumo problemático de alcohol u otras sustancias, ¿no? Entonces, ahí vemos de alguna manera cómo es sumamente importante, más allá de las políticas que se lleven adelante para reparar el daño que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo, donde no había ley de identidad, donde no se accedía a los servicios de salud, educación. Bueno, mientras reparamos eso, cómo trabajamos en la prevención de la discriminación con las infancias. Por eso ha sido un eje fuerte de estos 2 últimos años de la gestión, trabajar mucho con las infancias trans, y eso también hoy tiene su correlato en la publicación que damos a conocer con UNICEF. El 50% tuvo al menos un intento de suicidio. Es impactante y la verdad es que una cosa es percibir que esto pasa y otra es ver el dato, ¿no? Porque la verdad que ahí uno dimensiona claro. Cuando uno a veces habla de discriminación, de exclusión, bueno, parece que es algo que no se puede tocar, algo inmaterial, algo abstracto, ¿no? Y no, la discriminación es que te echen de tu casa, querer matarte porque la vida no tiene sentido, dejar la escuela cansada del acoso escolar, el hostigamiento, todo el tiempo, sentir que no hay lugar para vos. Y bueno, por eso también de alguna manera las personas trans adultas son sobrevivientes, ¿no? Decimos, son sobrevivientes a los 20, a los 30, a los 40, porque han podido pasar ese periodo e incluso esta posibilidad concreta de quitarse la vida. Te consulto, la encuesta la hace
Repetilo, por favor. La hace el IPEC. La encuesta es un proyecto conjunto del IPEC y de la subsecretaría, que en todos los momentos de elaboración del instrumento, de validación, de definición de la muestra, participan distintas áreas, pero sobre todo el colectivo trans, porque nos parecía importante que fueran parte, y también el equipo de encuestadores y encuestadoras que durante 3 meses de junio a agosto de 2019 recorrieron la provincia, son también personas del colectivo trans. ¿Y qué universo, digamos, contempla el colectivo trans de la población santafesina? En la población es tan pequeño que si sacáramos un porcentaje me voy a pasar de ceros. Entonces vamos a decir que... ¿Cuántos son? ¿Cuántos están relevados? Exactamente. En datos del registro civil oficial al 31 de octubre de este año, 997 personas del colectivo trans accedieron a sus DNI. Hay una estimación que la encuesta corrobora de que hay un 30% de la población trans que no ha hecho por distintos motivos el DNI, siempre hablando de personas adultas, sin contar a los niños, que son niños, niñas, adolescentes. Y la encuesta efectivamente corrobora que hay un 20% de la población trans que no ha accedido aún al DNI. Entonces estamos hablando de un colectivo de unas 1.200 personas en toda la provincia. Pero hay 1.000 que, digamos, que han recurrido al Estado. En el marco de la ley. En el marco de la ley. Sí, totalmente. De esos 1.000, el 50%, siguiendo con el ejemplo del intento de suicidio, ¿surge de ese dato? No, sí, pero la muestra contempla quienes sí y quienes no. Que son 1.200. Sobre esos 1.200, el 50%. Vos tenés aproximadamente 600, siguiendo con este ejemplo, que ha tenido al menos un intento de suicidio. Este intento de suicidio. Ahora el Estado lo sabe. ¿Qué hace? Bueno, las acciones y las políticas que tiene que llevar el Estado, por un lado, en lo que tiene que ver con... Como también sabe que no terminó en la primaria, como también sabe que no terminó en la secundaria. Nosotros, desde el momento en que la subsecretaría es un área nueva y se creó en esta gestión, y estamos terminando este periodo de 4 años en los próximos días, y la verdad es que en estos 4 años, si bien no teníamos los datos de la encuesta, como muchos quienes formamos parte del equipo y la propia comunidad trans es parte de la gestión de la subsecretaría, conocemos a ojo o por los datos que dan las organizaciones cuál era la situación, enfocamos las acciones justamente en estos temas, ¿no? Primero, incentivo para retomar los estudios, ¿no? Una beca educativa económica que permitió que 150 personas del colectivo trans de 43 localidades retornaran sus estudios, siendo adultas, ¿no? Adultas y adultos retomaran sus estudios. Tuvimos ya el año pasado y el anteaño las primeras personas graduadas, este año tenemos también otras. Es un programa que realmente nos llena de mucha alegría porque vemos el cambio que se produce en el propio ámbito educativo, ¿no? Con la irrupción, la aparición, el retorno de las personas del colectivo trans, sobre todo en localidades pequeñas donde la misma escuela de la que te echaron es la escuela donde va a ser el EMPA. Entonces la docente es la misma, el asistente escolar, etcétera. En relación a salud, que es otro tema muy importante, estamos dando a conocer la semana que viene, el Ministerio de Salud va a dar a conocer un informe sobre el acceso a la población trans en salud. Ahí sí nos centramos en las 997 personas que sí hicieron el DNI. 580 tienen su carpeta médica en un centro de atención primaria de la salud. Y han hecho durante el año 2018 al menos 7 consultas médicas. Esto quiere decir que hay una buena adscripción al sistema de salud. Esto es fundamental para mejorar la expectativa de vida. Muchas de esas personas acceden a los tratamientos hormonales, 133 accedieron a las operaciones de afirmación de género, 46 vaginoplastías, poco más de 40 implantes mamarios y también alrededor de 40 y pico toracoplastías, que son las masculinizantes de varones trans. En materia de adultas y adultos mayores, esta población al morirse temprano la consideramos tempranamente adulta mayor. La reparación histórica que hoy alcanza más de 30 mujeres trans víctimas de la violencia estatal en dictadura que reciben una pensión y cobertura de IAPOS. Es un programa único en América Latina y que fue incluso tomado por Uruguay para su ley integral trans. Y lo que les decía antes, muchos esfuerzos en la prevención de esto. Porque la discriminación, nadie nace discriminando. Nosotros, ayer nos contaba una integrante del equipo ESI de una pequeña localidad del norte de Santa Fe que tienen una nena trans de 6, 7 años en primer grado en una escuela primaria. También en educación hay un protocolo específico para que los niños, niñas, adolescentes trans tengan reconocido su nombre de identidad de género en la escuela.
eso es importante para que ya no dejen, o sea, trabajamos en que quienes se fueron vuelvan, pero quienes están permanezcan. Claro. Y nos contaba que una nena trans de primer grado apareció con una vincha de unicornio, con arco iris y todo. Y 4 nenes de cuarto grado la cargaban. Y al otro día 5 compañeritos de ella compraron la misma vincha y llegaron a la escuela con ella, con sus vinchas, 5 varones con sus vinchas, para apoyar. Entonces dice, 6, 7 años esto... Claro. Es lo natural, porque claro, lo que es artificial, lo que es cultural, lo que aprendemos es a discriminar, es el prejuicio, es el odio, es la discriminación, es el acoso escolar. Entonces, las estrategias centradas en la infancia son muy importantes, primero para que la familia o el entorno afectivo o significativo y el entorno educativo estén ahí. No para incentivar nada, porque a veces esto lo hemos charlado en algún otro programa, me parece que uno dice, bueno, trabajamos infancias trans para que todos los niños de Santa Fe sean trans. No, cada uno va a hacer su recorrido. Pero en el mismo momento en que yo definí y construí mi identidad de género no trans, un niño, una niña, un niño al lado mío estaba construyendo una identidad de género trans. A los 6, 7, 8 años, la encuesta dice 0 a 12, en ese momento. Entonces, sentir que esto, puedo decirlo, sentir que mi familia me va a acompañar, sentir que en la escuela me reciben, que no voy a perder a mis amigos, va mejorando las condiciones para evitar que esto a futuro se dé en este sentido con los datos tan crudos. Tan es así que así como hablamos de 1.200 personas trans adultas en la provincia de Santa Fe, hoy tenemos más de 140 niños, niñas, adolescentes trans acompañados por los equipos de la subsecretaría. O sea, no sabemos cuál es la población porque esa población no llega al registro civil, muchas veces las familias no exteriorizan y no visibilizan, pero sí sabemos que hay una herramienta para quienes sí llegan, ¿no? Y hay 140 o más, 143, 44 niños, niñas y adolescentes trans que hoy transitan su construcción de identidad de género con una legitimidad y un acompañamiento del Estado que en la enorme mayoría de los casos viene acompañado finalmente de una aceptación y una legitimación de la familia. Entonces ahí vamos previniendo. Ya yo, si tuve acompañamiento familiar, terminé la primaria, terminé la secundaria, puedo aspirar a ir a la universidad, mejorar ese índice del 5%. La encuesta también nos permite generar algunos indicadores para ir midiendo el impacto de las políticas. Sin duda esta es una generación, la generación de los pibes, las pibas de 8, 9, 10, 12, 13, 15 años, que de la mano de toda la movida en relación a los derechos de género, a los derechos del colectivo LGBTIQ, realmente nos enseña todos los días y creo que está construyendo una sociedad bastante más abierta que la nuestra. ¿Hablaste con alguien del próximo gobierno? No tenemos, ¿sobre este tema? No tenemos novedades, no. No nos han ubicado aún, entendemos que en general, ahora todos estos días está el debate del gabinete del presidente electo y en realidad todo el mundo lo que interesa es el ministro de Economía. Te van confirmando todo el resto. Que la ministra de Economía. O la ministra va a ser ministra de Economía. Sí. Dicen, bueno, no hay, o sea, todo el mundo dice, no, pues para defensa, para derechos humanos, para no sé qué, están todos ahí, ¿no? Acá me parece que en esta transición pasa algo parecido, siempre hay temas que tienen mayor o menor peso. Sí, por la ley de ministerios sabemos que se va a crear una Secretaría de Estado de Género, de Igualdad y Género, y que según las competencias que determina la ley de ministerios, las políticas para la diversidad estarían ahí. No está claro de qué manera, porque no está expresado como una subsecretaría, sino que dice trabajar contra la discriminación, enuncia un montón de pretextos discriminatorios, entre los cuales aparece orientación sexual e identidad de género. La Subsecretaría de Políticas de Género, con la que compartimos Raviol en el Estado, sí, seguramente pasará íntegramente allí. Nosotros no sabemos si las políticas de diversidad parten pegadas a las de género, a la parte de igualdad, con otros grupos, o se sostiene la Subsecretaría. Creemos que es importante que se sostengan los espacios institucionales y que se consoliden. Ojalá hubiera incluso una jerarquización de las políticas, porque esto habla claramente de políticas de Estado de las cuales ya no volvemos atrás, ¿no? Y de nuestra parte, de mi parte personalmente, yo hasta el 10 de diciembre estoy en el cargo, ahora presentando esto, recorriendo distintas localidades. Todo el mundo pregunta, los propios empleados preguntan, porque como hay traslado de ministerio hay mucha inquietud en ese sentido. De nuestra parte, en cuanto estén las autoridades designadas, a disposición para colaborar. Yo personalmente vuelvo al movimiento LGBTIQ del cual vengo, o sea que también seguiré teniendo interacción con la nueva gestión. Si te llama Perotti y te dice, Esteban, quédate. Creo que es una decisión, creo que es algo que no ocurriría porque mi cargo es un cargo político, yo tengo una identificación partidaria y no lo veo como una hipótesis. En principio estoy planificando mi
mi futuro post 10 de diciembre, volviendo a un cargo que te gané por concurso hace muchos años ya, más de 15, 20, es la Municipalidad de Rosario, volver al activismo, colaborar en lo que haya que colaborar, tratar de ver también, desde ya que es el rol de las organizaciones sociales, como hemos hecho nosotros en estos años, dialogar mucho y también marcar cuando sintamos que hay temas que no van. Realmente Santa Fe en estos años, en muchos temas, pero en diversidad sexual puntualmente, ha marcado un hito a nivel nacional con un montón de medidas. Hay programas, medidas que están siendo observadas con interés también incluso por futuros funcionarias del gobierno nacional entrante. Creo que hay una trayectoria en salud, en educación y en los temas de derechos humanos y en este caso de diversidad sexual, así que vamos a trabajar para que eso se sostenga. También tenemos ahí un orgullo santafesino que no se caiga esto, y sobre todo porque en que no se caiga esto va la vida y la integridad de las personas del colectivo. Gracias por venir, Esteban. Gusto No, tenerte. a ustedes por este acompañamiento estos años y seguramente nos estaremos viendo. Ya lo creo.